Hola, muy buenos días. Con el propósito de hacer un video demostrativo con un enfoque práctico directamente para la unidad 1 de circuitos eléctricos 2, les traigo consigo este material documentado para el cual pueden checar los diferentes temas y resolver algunas dudas referente a valores característicos de voltaje, corriente y potencia, y asimismo análisis nodal y en lo que es el tema de análisis de mallas y superposición. Muy bien. Como primer paso vamos a tomar en cuenta esta red. Esta es una red típica que se utiliza para analizar un circuito tanto en nodo como en malla, aplicando también técnicas conocidas como supernodo y supermalla. En este caso tenemos una fuente de corriente a una frecuencia de 60 Hz y una magnitud de 0.2 amperios y un desfase de 10 grados. Tenemos un voltaje V2 con un valor de 5 volts RMS a 60 Hz con un desfase de 45 grados y finalmente una fuente de 12 volts RMS a 60 Hz con un desfase de 0 grados. Para tomar en cuenta los distintos desfases que se encuentran entre fuentes, vamos a calcular, pues bien saben, los valores de tensión o de corriente que demos en los nodos individualmente. Ok, para esto vamos a tomar en cuenta primeramente una herramienta del software NI Multisim 14.2. También puede aplicarse en lo que es versiones inferiores. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar los indicadores de valores. Como pueden observar, tenemos valores de volt, volt pico pico, volt RMS, volt en directa y volt en frecuencia. Entonces, si medimos aquí desde este nodo y le damos a arrancar, vamos a leer un valor. ¿Ok? Ese es el valor que tenemos encontrado aquí. Volt RMS tenemos 5 volts, que en volt pico pico será 14.1. ¿Y por qué sucede este valor? Ok. Hay reglas para las cuales nosotros podemos calcular los diferentes valores de voltaje y a su vez de corriente. En el enlace de este video les voy a dejar un formulario en el cual se encuentran cómo convertir de voltajes de diferente naturaleza a otros valores. Primeramente, ¿por qué tenemos 5 volts RMS y tenemos un volt pico pico de 14.1? ¿Por qué varía ese valor? Ok. Si nosotros queremos convertir de naturaleza de medida de RMS, que es el valor cuadrático eficaz, a valor pico, que es el valor máximo de la onda, y este que es el valor pico pico, que es lo que hay entre dos picos de un ciclo entre sí, podemos calcular simplemente con una relación. Tenemos que para el voltaje pico pico y la relación que existe con el voltaje RMS es simple. Hay que tomar en cuenta que el voltaje RMS es igual al voltaje pico entre 2 raíz de 2. Bueno, pues vamos a comprobar eso. Si nosotros tenemos 5 volts RMS y lo multiplicamos, porque pasamos de dividir a multiplicar el 2 raíz de 2, tendremos un valor de 14.14 volts. Y es lo que se refleja acá. ¿Y cómo podemos saber el valor pico? Ok. Para eso vamos a ocupar nuestra herramienta, el osciloscopio. Y vamos a medir efectivamente qué valor tendremos acá. Voy a conectar aquí. Voy a conectar acá. Y voy a mandarlo con respecto a tierra. Este indicador de voltaje nos manda directamente lo que es el valor en este nodo. En este nodo con respecto referido de la tierra y este nodo es el valor que se presenta en la fuente. Muy bien, entonces procedo y observaremos en el osciloscopio que el valor máximo de acuerdo con la fórmula va a estar referido como el voltaje RMS multiplicado por raíz de 2. Y esto es 7.07 volts. Vamos a ver si es cierto. Para eso voy a medir el osciloscopio, voy a pausar la simulación y voy a referirme a los valores pico. Veremos que debe tener un valor aproximadamente a 7 volts. Estoy acercando y en este punto ya tenemos aproximadamente 7.07 volts, que es el valor máximo o el valor pico de la señal. Voy a agrandar un poco eso para que se vea mejor. Y ahí vamos hasta llegar al valor pico. Ahí está.
Este es el valor pico aproximadamente. Es el valor máximo que toma la señal senoidal en todo su transcurso. De aquí a acá, sube, 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 sube y sube. Y aquí de repente llega un valor máximo y luego baja, 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 baja. Este valor máximo se conoce como valor pico. El valor pico de voltaje es muy común teniéndolo en cuenta en análisis y en mediciones. Porque es el valor máximo que toma la señal. Es el valor máximo que toma la señal. Y si queremos tomar el valor de pico a pico, únicamente es el valor pico a pico, como su nombre lo indica, es el valor de un pico a otro pico. Así sencillamente, lo voy a reducir un poco. El valor que existe de este pico a este pico únicamente se toma en cuenta como 2 veces el valor, porque es la repetición de un ciclo que llega hasta acá, luego otro ciclo. Entonces, el valor pico a pico hace referencia en 2 veces este valor. El valor que se toma en cuenta del valor pico. Son 2 veces el valor pico, pues hay cierta lógica. Valor pico, valor máximo. Valor pico pico, el valor máximo multiplicado por 2. PP, 2 veces P. Y BRMS, el valor RMS es simplemente el valor cuadrático, el eficaz en el momento cuando la señal senoidal está sentada y por parametrización estandarizada de control se toma en cuenta el valor RMS en la mayoría o en muchos, si no es que todos, los multímetros digitales de la actualidad. Entonces, uno lo que está midiendo, por ejemplo, en el tomacorriente es un valor de 120 volts aproximadamente, es un valor RMS, el valor cuadrático. Si quisiera conocer el valor pico de la señal de tomacorriente de la casa, únicamente hay que multiplicar ese valor que aparezca en el multímetro por la raíz de 2, que aproximadamente debería de dar 170 volts, aproximadamente, dependiendo de la medición que obtenga de la red eléctrica. Lo mismo aplica para todo esto. Y para corrientes aplica lo mismo. Si aquí tenemos voltaje RMS, voltaje pico y voltaje pico pico, lo mismo sucede para las corrientes. Tenemos corrientes RMS. Si yo aquí tuviera una corriente RMS, por ejemplo esta de aquí, de 0.2 amperios RMS, aplicamos lo mismo. 0.2 RMS, simplemente multiplicamos por raíz de 2 y el valor máximo o el valor pico será de 0.28 amperios, 0.3 amperios casi. ¿Y cuál es el valor pico pico? Pues únicamente 0.28 por 2, 0.56 amperios, pico a pico. Muy bien, ahora vamos a hacer una medición en potencias, en potencia. Vamos a quitar esto, vamos a quitar el osciloscopio y todos los lazos que unen al osciloscopio. Es que se deje el mouse también. Ya está. Ahora sí, vamos a poner potencia. Voy a poner este valor de potencia acá. The power probe must be placed on a component to take measurements. It measures the power dissipated or generated by the component. Ok. Lo que está anunciando es que únicamente se va a colocar esto para medir componentes, ya sea que se estén disipando potencia o esté entregando potencia desde la fuente. Entonces aquí vamos a dar. Esto tiene que medir un componente que esté disipando corriente. Vamos a probar acá. Vamos a probar acá. Si da la medición, tampoco la da. Aquí sí, aquí ya da. Este va a dar el cálculo de la potencia que disipa ese componente. Aquí está, la potencia aproximada es de 1.23 miliwatts. ¿Y eso por qué? Recordando de la teoría de circuitos, un elemento pasivo que simplemente almacena energía no puede disipar potencia. No puede, simplemente no puede como tal disiparla, ya que no tiene un componente por el cual liberarla en forma de calor, como una resistencia. Vamos a checar eso. Voy a colocarlo aquí. Ahí está. Este sí está disipando potencia, 17.1 watts de potencia real. Pero el capacitor, al igual que el inductor tampoco debería de disipar potencia. Ay, se movió esto. Ok, vamos a colocar aquí
permítanme tantito. Ahí está. Voy a colocarlo aquí, cerca del inductor. Vamos a ver cuánta potencia disipa. Todavía más baja, 400 nanowatts. Tanto el inductor como el capacitor no pueden liberar potencia, ya que son elementos que conforme se suceden las variaciones, estos lo que hacen es liberar carga, en este caso del inductor desmagnetizar y en este caso descargar continuamente debido a las señales alternas. ¿Qué sucede entonces? Las potencias disipadas debido a las correcciones de fase y de magnitud quiere darnos a entender que no hay potencia liberadas en capacitores y en inductores. En algunas ocasiones puede presentarse desperdicios en forma de calor, pero porque en la vida real los capacitores, las láminas por dentro presentan un cierto grado de resistencia. Esta resistencia es lo que genera el calor en los componentes. Las láminas incorporadas dentro de los capacitores tienen cierto grado de resistencia, que al estar pasando de una u otra cantidad de corriente en alternada, pues entonces esa potencia se ve liberada en forma de calor, por ello que algunos capacitores estén calentados. Al igual que los inductores tienen, aunque sea un pequeño valor de resistencia, aún así liberan ese calor debido a la resistencia. Ya se notó que aquí podemos ver, efectivamente, que la resistencia emana una cantidad de potencia considerable, de 17 watts, pero nosotros lo mandamos a lo que es, a ver, un tantito, es que estemos anda loco. Si nosotros lo mandamos a otro componente, por ejemplo, este otro inductor, veremos que también está dando en el orden de nanowatts. Si lo mandamos a este capacitor, miliwatts. Si lo mandamos a este, también miliwatts. Y a este, pues ya directamente también microwatts. Pero esta resistencia sí está dando 17 watts. Está disipando en cualquiera de sus lados, está disipando 17 watts. Entonces, se puede concluir que las resistencias son las encargadas de liberar potencia. Y ese valor de potencia está dado en potencia activa, en watts. En watts. Ese es el concepto de potencia. Debido al desfase de la señal y la magnitud. ¿Por qué se presenta eso? Recordando que los capacitores pueden desfasar una señal en 90 grados, al igual que los inductores. Entonces, el equilibrio que se les trae es directamente proporcional. Por lo tanto, el nivel de potencia es disipado. Aquí en el enlace de este video voy a dejar la fórmula general de disipación de potencia para que este circuito se llegue a analizar por el método que ustedes gusten y lo estudien. ¿Ok? Entonces ahora vamos con ya tomamos en cuenta que es un nodo. Estamos tomando la medición desde un nodo. Malla, hay en total 1, 2, 3, 4. Hay una malla principal, una malla lateral, una malla acá, otra malla acá. Y hay otra malla aquí, otra malla acá. Llevamos 5 mallas. Son 5 mallas en total. Pero en cuestión de análisis nos importa saber con respecto a qué elemento conocer y qué mallas tomar en cuenta. Como tal, hay 3 mallas. En cuestión de análisis hay 3 mallas importantes que se pueden modelar en sistemas de ecuaciones lineales de tipo algebraica y simplemente resolverlo para encontrar sus parámetros deseados. La superposición. Si la superposición nos tomamos en cuenta en este tipo de circuitos, vamos a notar algo. Vamos a centrarnos aquí. Vamos a centrarnos aquí. Si nosotros colocamos aquí, en donde está el resistor, vamos a dar en cuenta, o acá, aquí tenemos 194 volts de RMS, increíble. En este punto, lo voy a colocar acá. Entonces, en este punto tenemos 194 volts RMS. Todo eso debido a los efectos de desfase y magnitud y la corriente también. Recuerden que es una corriente. Aunque esté dando un valor increíblemente alto de voltaje, recuerden que los efectos de una fuente de corriente son increíbles. Porque estas fuentes de voltaje pueden entregar corrientes que a lo mejor son inferiores a esta. Entonces, esta puede estar suministrando más potencia y por ello anuncia más voltaje en ese punto. También tiene que ver mucho el valor de impedancia de cada uno. Recordando que aquí tenemos 2.2 k ohms y aquí son 1 milihenry. Para calcular la impedancia de un inductor es tomar en cuenta la frecuencia del sistema completo y tomar en cuenta
la inductancia. En este caso son 60 Hz para todo el sistema. No hay variación de corriente, no hay variación de frecuencia, no hay valores diferentes de frecuencia, por lo tanto ese sistema es lineal y la superposición aplica. Si aquí tuviera 60 Hz, 130 y 180 Hz, entonces sería un sistema no lineal. ¿Qué pasará acá? Que la superposición no aplica. No aplica. Hay que modelarla y eso es un rollo mayor y complicado. Hay que hacer compensadores en frecuencia y para ello no es la finalidad de esta materia. Por lo tanto, se trabajan a las mismas frecuencias. Muy bien, si es mismas frecuencias de todas las fuentes, entonces el sistema es lineal. Y al ser lineal, aplica la superposición. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quito esta fuente? Vamos a ver qué sucede. A partir de la superposición, tomando en cuenta esos valores, supongan que este es un multímetro. Si yo quito esa fuente, puedo darme cuenta, pues bueno, voy a ver por medio del método práctico así a repetición de que tener que checar, conectar, ok, volver a checar, otra vez conectar, volver a checar, conectar, volver a checar, volver a checar, volver a... Eso es una manera factible de tener que evaluar un sistema, pero no es el correcto. El correcto es mediante análisis, tomando en cuenta de los cálculos teóricos cuál es la fuente que entrega más potencia. Ahorita vamos a checar eso. Pero en cuestión de resolver es mejor tomar y aplicar la superposición para identificar qué fuente es la que esté proporcionando más potencia. Aquí, si yo quito esta, vamos a ver qué pasa. Yo abrí la fuente de corriente. Vamos a ver cuánto voltaje me da aquí. 194 volts, ok. Y eso que abrí la fuente, sigue midiendo. Ahora voy a conectar nuevamente la fuente. Y aquí voy a eliminar esta fuente, voy a cortocircuitarla porque es lo que se hace en la superposición y a ver qué valor me da ahora. 196 volts, ¿qué tal? Bueno, 196 volts. Ok, ahora voy a volver a colocar la fuente que estaba aquí. Tenía un desfase de 45 grados. Aquí está. Y tenía un voltaje RMS de 5 volts RMS. Vuelvo a colocar aquí. Voy a quitar este lazo de ahí. Y vuelvo a conectar. Muy bien, ahora voy a cortocircuitar esa fuente igual. Aquí, la voy a cortocircuitar. Y vamos a volver a medir. 194 volts, increíble, ok. Sigue estando el mismo valor. Ahora voy a volver a colocar la fuente. Lo que hice aquí fue cortar la fuente para evitar tener que volver a programar la figura o el bloque como aquí se hizo. Entonces ahora lo que voy a hacer es cortocircuitar todas. Voy a dejar eso aquí. Y conectar acá. Vamos a ver qué pasa cuando dejo la pura fuente. Igual 197 volts. Quiere decir que en este punto el voltaje está variando muy poco, pero bastante poco. ¿Qué pasará si yo abro la fuente? Vamos a ver. Sigue estando el valor de 197 volts. Increíble. Y no hay ninguna fuente. Entonces aquí puede haber un caso de error. Voy a volver aquí a quitar esto. El circuito dice que no tiene fuentes de poder. No puede determinarse automáticamente la potencia de simulación. Muy bien. Simplemente lo quitamos. Y volvemos a poner la fuente 0.2 amperios. Estaba a 60 Hz, pero lo voy a conectar referente a la tierra. Esta fuente de corriente estaba directamente desde un lazo, entonces lo voy a conectar hacia la tierra y vamos a ver qué sucede con el efecto de medición, ya que ahora tiene la fuente un camino por donde circular. Miren, 198, 16.8 milivolts. La fuente esta con respecto a la tierra está entregando 19.8 milivolts. Lo voy a mover para acá. Mover para acá. Lo voy a rotar a 1 kHz. Eso es 1 kHz. Si lo pongo a 60 Hz, aquí van a suceder algunas cosas. Recuerden que si la
frecuencia del sistema aumenta, para el inductor va a ser más beneficioso en aumentar resistencia. Conforme aumente la frecuencia del sistema, la impedancia de inductiva aumenta. Pero ¿qué pasa para la capacitiva? Disminuye. Hay que recordar eso claramente. El valor de impedancia aumentará conforme la frecuencia del sistema sea mayor en inductores. ¿Ok? Y estará en proporción del valor de inductancia y el valor de frecuencia. Pero para la impedancia capacitiva, si aumenta la frecuencia, disminuirá la impedancia. A altas frecuencias, el capacitor se comporta con una resistencia de menor valor. Conforme aumenta la frecuencia, el valor de impedancia o de resistencia capacitiva va a disminuir. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que a altas frecuencias el capacitor puede funcionar directamente como un circuito cerrado. A muy alta frecuencia, esto puede dejar pasar valores de frecuencia altas. Pero aquí las frecuencias altas no, las señales alternas con frecuencias altas no permitirán el paso conforme estas aumenten. Pero sí aquí. Son la relación inversa entre impedancia inductiva y capacitiva que se tiene todo en factor de la frecuencia. Y ese análisis se hace muy presente en sistemas de control. La respuesta en frecuencia de lo que es todo un sistema está en factor de los componentes que lo manejen. Cómo estos van a responder ante una frecuencia determinada. Baja, alta, cómo responde y cómo es la salida o el margen y la fase de ese sistema. Muy bien, entonces con eso pues se te da por concluido la referencia de cómo se va a ocupar. Si yo pongo aquí otra fuente de voltaje en alterna, que en este caso lo voy a dejar en 120 volts RMS y lo conecto directamente a la tierra. Es importante que cada una de esas fuentes estén referidas a tierra para evaluarlas independientemente. Vamos a ver qué valor nos da. Anteriormente eran 19.8 milivolts, aquí nos da 120 volts. Increíble. Es este voltaje de acá. Muy bien. Si yo quito esta fuente, tendría que seguirme dando, pues como tal, 120 volts. Si yo cortocircuito esta fuente, que es como se supone que se aplica en la superposición, entonces lo que pasará es únicamente esto. Se cortocircuita. Ok. Permítanme un ratito. Se cortocircuita. Y recuerden que cuando está cortocircuitado un lazo con una impedancia, todo valor de impedancia aquí se elimina. Por lo tanto, si esto está cortocircuitado, acá en este paralelo habrá 0 ohms. 0 ohms que estará en serie con este miliohms. Por lo tanto, esto va a quedar en paralelo con esta cosa de acá. ¿Ves esto de otra manera? Si yo pongo este puente, que eso es un puente, estoy cortocircuitando todo lo que está en este lazo. Ok, se va a eliminar la impedancia del capacitor, se quita esto, entonces nos queda esto, un simple lazo sin resistencia. ¿Y qué nos queda aquí? Este, que está referido a tierra, sigue tierra, tierra, y está este componente. Por lo tanto, este y este están en paralelo. ¿Qué se ha hecho con el puenteo? Eliminar una resistencia o una impedancia. Vamos a ver cómo reacciona el sistema. Teníamos 120 volts y ahora tenemos 4.20 microvolts. Por lo tanto, la fuente de voltaje beneficia más en entrega de potencia a este componente que es el capacitor y no la fuente de corriente. Quedó comprobado. De esta manera se puede hacer análisis. Les invito a que hagan ese análisis con la fuente que se había propuesto aquí y el capacitor que estaba aquí. Todo quedó grabado anteriormente aquí. Y vean efectivamente el valor de voltaje nodal aquí en este punto como da. Es parte del análisis la aplicación de la superposición en sistemas lineales para evaluar cómo distinguir qué fuente entrega más potencia a un componente, qué fuente beneficia y qué fuente perjudica a que nos entregue muy buena potencia. Bueno, con esto es parte de todo el análisis.
Me despido, saludos, espero que les haya gustado este material. En el link de descripción, vuelvo a repetir, les dejo material de formulario y de referencia para valores eficaces, impedancias y los análisis nodales, mallas y superposición. Saludos.